Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Quiero comenzar una nueva colección de enseñanzas de aquí hasta el 31 de diciembre, la cual le he titulado Momentos Sagrados. Momentos Sagrados. Y quisiera comenzar con este pensamiento, que yo creo que vamos a estar de acuerdo. Amigos, la vida no se mide por el tiempo. La vida se mide en momentos. Y esto generalmente es tan cierto, porque raramente nos acordamos de todo lo que pasó en el año, nos acordamos muy raramente lo que pasó en el mes, lo que pasó en la semana, en esta semana. Es más, a veces ni nos acordamos lo que pasó ayer. Pero lo que sí es real es que por lo menos personalmente en estas últimas 2 semanas sí me acuerdo de varios momentos. Tengo muy presente en esos 15 días los momentos donde he visto donde Leti se está arreglando y me la quedo viendo y digo, me rayé. O sea, de verdad me rayé. Tengo muy presente eso, tengo muy presente las madrugadas donde mis hijos han llegado súper cansados de estar ensayando y muy agradecido con Dios de ver que mis generaciones le están sirviendo a Dios. Tengo muy presente pláticas con algunos de los muchachos para la producción de todo lo que se está haciendo en la Gloria de la Navidad. Tengo claramente el recuerdo de un testimonio de una pareja que más adelante voy a decir, el cual no sé qué día pasó, si fue el martes, el miércoles, no tengo claro qué hora exactamente fue, en qué tiempo, pero sí me acuerdo del momento. Y por eso esta colección de enseñanzas que le hemos titulado Momentos Sagrados, lo he basado precisamente en los momentos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creo que tenemos muchísimo que aprender de ahí. Y hoy nos vamos a enfocar en un personaje, y precisamente la enseñanza de hoy le he titulado Un momento de obediencia. Un momento de obediencia. Me acompañan ahora por unos segundos. Espíritu Santo, te doy gracias por esta temporada tan linda de la Navidad, Señor. Hoy te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que quiere traer a nuestro corazón, que podamos valorar lo que es la obediencia a lo que tú nos mandas y nos inspiras a hacer. Hoy te pido, Señor, que me des tu gracia para comunicar esto y que hoy tomemos decisiones de calidad. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, y todo en EGI Global dice fuerte. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Y hoy quiero dejarle con este pensamiento. No tienes idea de lo que Dios puede hacer a través de un momento de obediencia. Te lo voy a decir una vez más. No tienes idea de lo que Dios puede hacer en un momento de obediencia. Sucede esto en la vida cristiana, que Dios en muchas ocasiones nos va a inspirar a dar, nos va a inspirar a decir o nos va a inspirar a hacer cosas. Cuando lo hacemos y obedecemos, miramos atrás y nos vamos a asombrar todo lo que Dios puede hacer cuando nosotros obedecemos a lo que Él nos inspiró a decir, a dar o a hacer. En otra ocasión también puede suceder, desgraciadamente, que Dios nos inspire a estas 3 cosas y quizás, porque no es fácil hacerlo, porque ¿cuántos saben que obedecer no es fácil? Vamos a dar cuenta que sucedieron cosas o dejaron de suceder cosas que quisiéramos. Nos vamos a arrepentir y nos vamos a preguntar, ¿qué pasó que hizo que yo me perdiera cierta bendición en mi vida? Y la respuesta es muy sencilla. Dejamos de obedecer. No obedecimos. Y para esto vamos a ir al relato del nacimiento de Jesucristo, porque hoy queremos estudiar algo para mí muy importante, y de hecho algo que por lo general cuando vienen estas fechas defiendo mucho este personaje porque se me hace que es un baluarte de todo lo que pasó.
Y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 1, verso 18, a donde la Virgen María, por supuesto, sabe que está embarazada. Y dice la Biblia, así fue como nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse ¿con quién? ¿Con quién? Hoy vamos a hablar de José. Hoy vamos a hablar de José. Pero antes de que se llevara a cabo la boda, aquí viene el problema. Aún siendo virgen, quedó ¿cómo? Quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Yo creo que es muy familiar admirar el temple y todo lo que pasó la Virgen María, lo cual vamos a hablar en otra enseñanza, y no es para menos, creo que es de los personajes bíblicos más admirables que hay. Pero hoy vamos a hablar de José, de un personaje que no se le da tanta importancia y que no se habla mucho de él. Y para tener un contexto de este personaje, vamos a recapitular qué es lo que sabemos de José. Bueno, entendemos que José era un carpintero, según la Escritura, lo podemos ver en Mateo 13:55. La Biblia especifica que era un hombre justo y fiel, y eso es muy importante. La Biblia también nos enseña que es descendiente de David, o sea, el pedigrí de José no era algo de menos. José era pariente del rey David, nada más y nada menos. Por supuesto, esposo de María, y creo que uno de los privilegios más grandes, sino que el privilegio más grande que un ser humano pudo haber tenido en la existencia de la humanidad, padre terrenal de Jesús, nada más y nada menos. El único, aparte de Dios Padre, que le puede decir a Jesús, soy tu papá, es José. Así que creo que eso ya es mucho de qué hablar. Quizá este conocimiento del contexto del personaje es algo que sabíamos, pero lo que yo sí quiero enfatizar hoy es que la obediencia de José nos bendijo y nos continúa bendiciendo hasta el día de hoy. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. José estuvo presente en la infancia y en la adolescencia de Jesús. De hecho, la última mención de José con Jesús aparece en Lucas cuando Jesús tenía 12 años y se pierde en el templo. De ahí se asume que José muere, porque definitivamente no pudo haber ocurrido un divorcio entre María y José porque la Biblia lo hubiera mencionado. Es algo muy escandaloso en la cultura hebrea y judía cuando ocurre un divorcio. Así que asumimos, según todos los teólogos, historiadores y rabinos, que José simple y sencillamente muere. Como era la tradición judía, Jesús se queda en casa hasta los 30 años. Yo creo firmemente, paréntesis, que los mexicanos y los hebreos y los judíos como que somos muy parecidos. Número 1, somos pleitistas. Número 2, tenemos hijos pero como contratados. Y 3, los hijos se quedan hasta grandes en la casa de los papás, cosa que no pasa en otros lugares. Jesús se quedó en casa hasta los 30 años, era la tradición. Y aún Jesús estando en la cruz, que solamente llegó Juan, María su madre y María Magdalena, Jesús le encarga a Juan a su mamá. Y le dice, ahí te la encargo, ahí está hijo, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Es algo que Jesús fue responsable aún en la cruz del Calvario por su familia. Ahora entremos en la relación de José y María. José era un carpintero, estaba trabajando y estaba comprometido con María. Ahora, a veces nos ha hecho daño las películas que pasan, y digo daño porque el personaje que ponen de María, la ponen como una mujer de alguna forma joven, pero ya un poco crecidita. Realmente, María tenía entre 14 y 17 años cuando eso sucedió. Creo que se vería muy raro poner en una película a una niña de 14 años con semejante situación, pero eso es lo que estaba pasando. Y una niña está virgen con este carpintero, que tenemos que entender que este oficio de carpintero no es como hoy. Prácticamente ser carpintero en el tiempo de José con el Imperio Romano era como ser ingeniero civil. Más o menos, porque ayudaba mucho a construir los caminos. Quiere decir que tenía muchas licitaciones
y muchísimos contratos. No era alguien que no tenía dinero. Eso es lo que quiero dar a entender. María llega con su prometido y le dice, estoy embarazada. Por supuesto, el día de hoy ya no es noticia que las niñas salgan embarazadas, pero en aquel entonces sí era un escándalo. Y para José era devastador mucho más allá de lo comprensible, porque el compromiso judío en el siglo I no era solamente una propuesta, no es solamente algo de que, pues, a ver si se hace. No, esto era un momento muy importante. El otro día el pastor Carlos explicó un poco la ceremonia. La ceremonia daba miedo, porque la ceremonia es que los padres, los patriarcas de la familia, se ponían así como en un círculo y se cortaban y se derramaba sangre y se decía, sí, tu hijo y tu hija, sí, sí, y si no sucede, destazaban un animal, que Dios nos haga como esos animales. Esa era la pedida de mano. Usted sabe si le entra o no. Entonces, imagínese, esto era no era como el día de hoy, de que una foto de Instagram y ya quedó. No. Aunque era un acuerdo formal, era un casamiento técnico. ¿Qué significa eso? Que estaban comprometidos, literal, con sangre y toda la onda, pero no se permitía la intimidad sexual hasta que hubiera el evento público, que era la boda, como hasta el día de hoy se supone que así es. Entonces, si María tenía relaciones sexuales con otro hombre, sería un escándalo gigante que arruinaría su vida. Porque número uno, estaba desobedeciendo a Dios. Número dos, estaba deshonrando su familia. Y número tres, era una desgracia completa para José. De hecho, bíblicamente, según Deuteronomio 22, José pudo, con el derecho que le tocaba, llevarla delante del pueblo para que el pueblo la matara apedreándola. Lo común era llevarla delante del consejo de la ciudad y hacer que María pasara la vergüenza para que José pudiera limpiar su propio nombre. Esto iba a desencadenar que María, si no moría apedreada, entonces no iba a tener manera de sostenerse económicamente e iba a pasar a un estatus muy, pues hasta el día de hoy, que quizá no es muy favorable para una mujer, que es que se consideraba una prostituta y tenía que vender su cuerpo para poder sostenerse. Lo que quiero dar a entender es que José estaba en una situación difícil, así como María, también José, la mujer de sus sueños, aparentemente lo había traicionado. Pero la Biblia menciona que José era justo y no quería deshonrarla. Y lo que José quiso hacer era romper el compromiso discretamente para que no saliera perjudicada María y tampoco el nombre de él y su familia quedara sucio. Pero lo que José no sabía es que su momento más bajo iba a ser su momento más sagrado. Y aquí quiero hablarle a alguien en esa mañana. Porque quizá has pasado momentos en tu vida que consideras que son momentos donde, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Pero quiero animarte que la mayoría de las veces nuestros momentos más bajos se convierten en momentos sagrados. Y aquí estamos en la historia. En el versículo 20 de Mateo capítulo 1, la primera parte, dice esto acerca de José. Mientras reflexionaba sobre esto, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, dijo el ángel, no temas tomar a María como tu esposa. Eso fue todo lo que José necesitó escuchar. Quiero que observes, porque quiero decirte lo que José no hizo. ¿Qué fue lo que José no hizo? Al levantarse, José no trató de explicarse a sí mismo que solo era un sueño. No, lo más seguro es que comí mucha pizza y soñé con un ángel que me dijo algo así. José no hizo eso. Lo segundo que José no hizo fue que no discutió con Dios, como muchos lo hacemos. Lo tercero fue que José no dijo la frase célebre de todos nosotros: no es justo, porque a la gente buena le pasan cosas malas.
A veces no somos tan buenos, pero nos creemos muy buenos. Otra cosa que José no hizo fue que no pidió una segunda señal, no pidió confirmación y tampoco pidió detalles aclaratorios. A ver, Señor, aclárame qué onda con esto. Pero lo que sí pasó con José, lo vemos en el verso 24. El verso 24 dice lo siguiente: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María como su esposa. Amigos, eso no es un relato de pastorela, eso es un momento sagrado. Porque aquí con José vamos a aprender algo muy importante de la obediencia, que no es necesario entender completamente para obedecer inmediatamente. Vamos a emprender algo muy poderoso de este personaje. Vamos a aprender que estaba en una situación que si usted y yo estuviéramos en la misma, estuviéramos estresados. Estaríamos pidiendo oración a todos los grupos, a todos los enlaces, a todos los canales de YouTube, a todos los grupos de Facebook. Oren por mí. Está embarazada mi mujer y no es mío. Pero José reflexionaba. Se acuesta, viene un ángel en un sueño y le dice: no temas en tomar a María por tu mujer. Y José se levanta y hace todo lo que el ángel le dice. Amigos, eso a mí me impacta, porque desgraciadamente a veces no somos así y tenemos que aprender. No es necesario entender completamente para obedecer inmediatamente. La realidad es que no había mucha información. Piensa en todos los detalles que José no conocía. Sin embargo, por obediencia, toma a su mujer, a María, como esposa, hace un viaje de 160 kilómetros de donde estaba a Belén, con un clima severo, con una mujer embarazada arriba de un asno, un burro, un pollino. ¿Alguna hermana aquí sabe lo que estoy hablando cuando están embarazadas? La incomodidad que es simplemente respirar a veces. Imagínense un viaje de 160 kilómetros en burro. José tuvo que reventarse ese viaje con su esposa, con amenazas de animales salvajes en el viaje, de ladrones. Luego, acostumbrado a las cosas buenas, no pudo dar a luz en un mesón. Dice que buscaron, la gente asume que Jesús nació en un pesebre porque era pobre. No encontraron lugar. José tocó la puerta a todos lados. El billete lo tenía, pero la disposición del lugar no estaba, porque Dios había tejido que el Salvador del mundo tenía que venir por un lugar, tenía que hacerse pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Pero José tuvo que aguantar eso. Imagínese a José: ay, María, pero aquí hay caca de vaca, aquí está la gallina, aquí está el chivo, y ahí da a luz en un pesebre. No conforme con eso, luego se entera que el rey Herodes hace un decreto donde todos los niños varones menores de 2 años iban a ser asesinados. Y ocurre una matanza. De hecho, es lo que se celebra, se supone, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Y a través de un ángel recibe otra dirección, que tenía que huir a Egipto por 2 años. Pero imagínense, era justo. Este hombre era justo. Y en esa fuga, yo me imagino la culpa que él tuvo por todos esos niños asesinados. Porque él sabía que estaban siendo asesinados porque había nacido Jesús. Y luego imagínense el peso de criar al Hijo de Dios. O sea, usted con sus monstruitos, con sus hijos, sus bendiciones, siente un peso de decir: Dios mío, yo quiero que este niño, que esta niña crezca bien. Imagínense que usted tiene al Hijo de Dios en casa. O sea, no tenía los detalles, pero sin conocer los detalles, José obedeció inmediatamente. Mi pregunta es: ¿cómo lo aplicamos a nosotros? ¿Será que el ejemplo y la historia de José nos puede inspirar en esta Navidad? Porque quizá lo que esto traducido a nuestra vida puede ser es que Dios te está inspirando quizá
en este fin de año, voy a pisar algunos callos, a terminar una relación que tienes que terminar. Sí, esto no es una pastorela, esto es verdad. Ay, pastor, pero es que usted no sabe, llevo 2 años con el tóxico, pero Dios te está diciendo, te está inspirando, tienes que terminar esa relación. A lo mejor Dios te está inspirando a comprometerte más y a servirle a Dios y a los demás. Pero dices, pastor, es que estoy muy abrumado por el tiempo, no tengo tiempo para muchas cosas, pero Dios te está inspirando a eso. A lo mejor Dios te está inspirando a dar más para Dios y más a los demás. Pero dices, es que estoy muy ajustado, pero Dios te está inspirando a eso. O quizá en esta Navidad Dios te está inspirando a perdonar algo que hizo algo imperdonable. Y tú dices, pero necesito una confirmación. No necesitamos una confirmación. Necesitamos obedecer. Déjame decirte lo que Dios creo que está haciendo en nuestras vidas. Dios te está inspirando. Dios te está pidiendo que hagas algo que no es fácil. Así como hace 2000 años Dios le dijo a José que hiciera algo que no es fácil. Y no conocemos los detalles. Solo Dios nos está diciendo, haz esto. Quiero inspirarte a que digas esto, a que des esto, a que hagas esto. Y tú dices, Dios mío, pero es que tengo que estar seguro, tengo que conocer los detalles, tengo que tener confirmaciones. Quiero decirte cómo funciona la obediencia. La obediencia es nuestra responsabilidad. El resultado es responsabilidad de Dios. Y esto cambia toda la dinámica en nuestra vida acerca que cuando Dios nos inspira a decir, a hacer o a dar algo. Queremos consejería para obedecer a Dios. No necesitamos consejería para obedecer a Dios. Necesitamos obedecer. Porque esa es nuestra responsabilidad. El resultado, déjaselo a Dios. Por ejemplo, yo conozco gente que hay un enfermo y sientes que el Espíritu Santo te inspira y te dice, ora por el enfermo. Y tú dices, ¿y si no sana? ¿Y qué te preocupa que no sane? Tú y yo no sanamos últimamente. ¿Quién es el que sana? Lo que Dios te está mandando es a orar. La obediencia es nuestra responsabilidad. El resultado, responsabilidad de Dios. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que nuestra educación y nuestro intelecto a veces es mayor que nuestra obediencia. No necesitamos saber más. Necesitamos hacer más con lo que ya sabemos. Con lo que ya sabes es suficiente para obedecer. Recuerda, José no tenía los detalles, pero hizo lo que el ángel le dijo. Y mira lo que el ángel añade, porque eso es importantísimo. El ángel le dice en el verso 20 y 21, le dice, porque el niño dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo. Y debes ponerle por nombre a Jesús. Esto cabe recalcarlo. La responsabilidad de ponerle el nombre no fue para María, fue para José. Porque salvará a su pueblo de sus pecados. El niño que hay dentro de ella es concebido por el Espíritu Santo. ¿Por qué esto importa? Porque aquí el ángel le está diciendo a José, no detalles, le está diciendo el por qué tiene que suceder así. Y eso es lo que Dios utiliza con nosotros. Dios nos da el A y la Z, pero el B, C, D, E, F, G, H, I, J, K no nos los da. Si tú dices, pero hay un vacío para llegar a la Z, sí lo hay. Pero ¿por qué eso es importante? Porque si Jesús era concebido por un padre terrenal, hubiera tenido una naturaleza pecaminosa inherente. Por eso Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, para que tuviera un Padre celestial y tuviera una naturaleza espiritual totalmente diferente a la nuestra. Él vino a una cosa, a salvar a su pueblo de los pecados. Por eso en esta Navidad, si estás batallando con celos, si estás batallando con lujuria, si estás batallando con avaricia, con ira, te quiero decir algo, no hay pecado tan lejos y tan grande de la gracia de Dios. Porque para eso vino Jesús. Y cuando José escucha esto, José obedece, pero teniendo en cuenta que le iba a costar
muy caro. Le iba a costar muy caro. Se iba a enfrentar a una oposición seria por su obediencia. Es que entendamos, nosotros vemos pastorelas y películas, pero amigos, pasó tiempo. A María se le empezó a notar la pancita. Y no importa de qué nacionalidad seas, las hermanas hablan. O sea, las mujeres de alguna forma se dan cuenta. Dicen, María, como que ya te queda más apretada el legging. El escarnio. O sea, José lo que tuvo que dar a entender a todo mundo es que sí, es mi hijo. Nos comimos la torta antes del recreo. No nos aguantamos. O sea, José tuvo que pagar el precio de su reputación junto con María. A veces pensamos, pobrecita la Virgen, y pobrecito José. Porque este hombre sí resolvía. Carpintero, trabajador, recto, justo, honrado, descendiente del rey David, de familia, de tradición, de pedigrí, y tuvo que poner su reputación ante la sociedad para que la hicieran pedazos. Por eso no mataron a María, porque José dio a entender, yo la embaracé, perdón. Eso fue lo que realmente pasó. Y lo que yo me he dado cuenta en mi vida es lo siguiente: cada acto significativo de fe y de obediencia me hace enfrentar una oposición significativa. Mi esposa y yo naturalmente no podíamos tener hijos y Dios nos mandó 2 hijos. Cada vez que hemos tenido nuestros hijos nos hemos enfrentado a oposiciones serias, porque cada vez que obedecemos nos vamos a enfrentar a ese tipo de obstáculos. Hace unos 9 años aproximadamente tomé una decisión guiada por el Espíritu Santo sin conocer detalles, ministerial. El Señor me dijo, sal de aquí. Y quiero decirles, se me vino encima todo mundo se me vino encima. Yo dije, Señor, te voy a obedecer. No conozco los detalles, pero te voy a obedecer. Hoy puedo decir, Señor, gracias, porque yo no sé cómo rayos obedecí, pero qué bueno que obedecí. Hace más de 20 años fui con el apóstol y le dije, papi, necesitamos un ministerio de jóvenes en la iglesia. Me dijo, no, porque esto distrae para los encuentros. Le dije, sí, los encuentros están bien, pero hay un grupo de jóvenes que necesitan una atención especial. Y el apóstol me dijo, ok, un trato. Empieza el servicio de jóvenes, pero si a la semana siguiente llega un joven menos de lo que llegó la semana pasada, se cancela el servicio. Yo le dije, ok. Y empezamos el primer servicio con 83 muchachos. Y por un año consecutivamente nunca llegó uno menos. En un año llegamos a 1,116 jóvenes. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque no fue fácil. Todos los viernes salía el apóstol a contar cabezas. No, sí, porque mi papá es un hombre de palabra y de procesos y que nos ha formado para darle cuentas a Dios. Por eso el valor de nuestra casa es que la excelencia es nuestro espíritu. Cuando terminó el año me dijo, hijo, ahora sí, pasaste el proceso, adelante. Eso es algo que cada vez que obedeces a Dios te va a venir obstáculos, oposición seria. Cuando fue la transición donde dejé de ser pastor de jóvenes y ser el pastor general de la iglesia, es más, hasta el día de hoy mucha gente piensa que sigo siendo el pastor de jóvenes. Y en la calle, aquí está mi pastor de jóvenes. Y yo, a mí no me importan los títulos, créanme, eso es lo que menos me interesa. Pero cuando hubo la transición, la oposición más seria fue de ustedes. Pero ya los perdoné, no se preocupen. Pero cada vez, y créanme, yo no pedí ser pastor. No, eso no era mi sueño de vida, para nada. Pero decidí obedecer a Dios. Cuando dije, no, aquí hacen falta muchísimas cosas. Y dije, tenemos que invertir en nuestro auditorio porque la gente viene a 3 cosas. Viene a escuchar la palabra, viene a ver lo que Dios está haciendo y viene a sentarse cómodamente. Curiosamente teníamos malas sillas, pésimo audio y muy malas cosas visuales. Dije, vamos a invertir. ¿Cuánto es esto? Millones. No se puede, se me vino encima todo el mundo. Y dije, me vale, Dios me dijo.
¿Y qué creen? Dios proveyó. Pero la oposición fue seria. Y también cuando Dios me pone en el corazón establecer los valores de la casa, la oposición seria quiere cambiar la visión. Nadie está cambiando la visión, está estableciendo lo que se tiene que establecer. Pero la oposición fue seria. El punto es, cada vez que usted quiere obedecer a Dios sin tener los detalles, se le va a levantar el infierno. No va a ser fácil. Y les anuncio, voltea a ver bien todo esto. Todo esto se va a remodelar, se va a cambiar. Vamos a extendernos a un auditorio de aproximadamente 5,000 personas. Se van a construir muchísimas cosas. La próxima semana empiezo a grabar contenido para el próximo año en la universidad. El propósito que va a ser algo que va, pero revolucionar no la iglesia, la ciudad. ¿Y qué crees? Ya lo sé, se va a levantar la oposición. Pero ¿qué crees? Me vale 3 cacahuates. Porque yo ya conozco cómo es esto de la obediencia. Uno obedece, se levanta el hermano chismoso que no da nada, pero cómo critica y Dios cumple. Porque la obediencia es mi responsabilidad. El resultado es la responsabilidad de Dios. Quizá para ti no tiene nada que ver con lo que te conté de mi vida, pero te lo conté por lo siguiente, porque quizá para ti obedecer significa dejar de festejar con trago. Ay, pero los amigos se van a burlar, que se burlen. Quizá para ti representa obedecer a Dios, dejar de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Quizá para ti obedecer va a ser dar a Dios algo que en tu mente no tiene sentido. Quizá para ti obedecer va a ser salir de deudas y no ensartarte este fin de año. Quizá para ti obedecer a Dios va a ser decir no a todo lo que la gente considera normal en el mundo. Y te quiero dar este consejo. Cuando obedezcas a Dios, no te preocupes por cuánto enfrentes esa oposición por tu obediencia a Dios. Más bien, preocúpate cuando no tengas oposición. Yo me he dado cuenta en mi vida que cuando obedezco y como que no siento oposición, se los prometo, salgo corriendo y digo, Señor, ¿a dónde está la oposición? No, yo necesito no estoy adicto al dolor, ni adicto al sufrimiento, pero entiendo que cuando hay obediencia hay oposición. ¿A dónde está la oposición? Y así Dios me dice, aguántate un día, ahí viene. Y efectivamente, preocúpate cuando obedezcas y no tengas oposición, porque te garantizo, la obediencia es difícil y te va a costar. Por esa razón, si alguien me apoya en el piano, no tienes idea de lo que Dios puede hacer a través de un momento de obediencia. Estos 15 días tuve una situación. Bueno, yo no, sino que hemos estado para arriba y para abajo haciendo muchísimas cosas. Y llegué a mi casa y teniendo muchas cosas que hacer, sentí de Dios que el Señor me dijo algo muy fuerte. Me dijo, ve a Walmart. Y yo dije, ajá, ve a Walmart. Ok, no estaba muy convencido, pero me fui a Walmart. No tenía que comprar nada, no necesitaba nada. Llegué a Walmart lo más lento posible. No sabía qué esperar. Me bajé, entré, saludé, viendo qué onda, ¿no? Entré a un pasillo de llantas y en eso una muchacha dice, pastor, qué bueno que lo encuentro aquí. Yo dije, ya entendí. Me empezó a contar una situación de ella, su matrimonio, a lo cual inmediatamente agarré el teléfono y la conecté con otra mujer aquí en la iglesia, la líder, para que pudiera aconsejarla. Pero le dije, es necesario que tú hables con tu esposo hoy mismo. A lo cual ella
obedeció. Pasó, no me acuerdo qué día fue, solamente fue que fue un momento en esos 15 días. Como a los, no sé, 4, 5, 6 días. Me acuerdo que estábamos aquí en los ensayos en la iglesia y yo ya tenía que regresar a la casa. Y el Señor pone en mi corazón, párate en el Oxxo. Yo dije, pues vamos a parar en el Oxxo. Para el Oxxo entro, buenas noches. Se me antojaban unas sabritas, se me antojaban unas galletas. Empecé a zigzaguear en los pasillos y de repente se abre la puerta. Y dije, no, pues voy a comprar, no sé, un refresco, un agua, lo que sea. Y cuando voy así para la caja, un muchacho me dice, pastor, y empieza a llorar. Y yo, hola. Y me dice, Dios me dijo que viniera a este Oxxo porque no sabía qué hacer. ¿Qué pasó? Mi esposa habló con usted en Walmart y le dijo que hablara conmigo, y la hermana fulana atendió, me acaba de decir, y no sabía qué hacer. Y yo no soy de así, pero yo sentí que Dios me dijo, párate y ve al Oxxo que está en tal lugar. Y yo dije, ¿qué hago? Pero estaba tan desesperado que agarré el coche y vine. Y cuando lo vi, yo supe que fue Dios. Yo dije, ¿qué onda con el Walmart y con el Oxxo? Fue lo primero que pensé. Pero obviamente hablé con él, le expliqué qué onda por aquí, por allá. Oré por él. Y hoy están en un proceso de restauración y de sanidad. Y uno dice, hay veces que Dios te inspira cosas, pero a veces uno dice, o a veces uno obedece. Y esos momentos donde Dios te inspira a dar, a decir o a hacer, son momentos de obediencia. Para muchos, hoy Dios te está inspirando quizá a dejar un pecado, a dejar una adicción, quizá disculparte con alguien, quizá perdonar a alguien como Dios te ha perdonado a ti. Quizá Dios te está inspirando a compartir tu fe con alguien, a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Es más, quizá Dios te está inspirando a invitar a alguien esta noche para que venga a escuchar el mensaje de Jesucristo. Aquí te viene, simplemente te lo refresco. No necesitamos entender completamente, solo obedecer inmediatamente. Dejemos que sea Dios que haga su voluntad. Porque como inicié, no nos vamos a acordar qué día pasó esto, a qué hora exactamente pasó esto. Porque amigos, la vida no se mide por el tiempo, la vida se mide por momentos. Y estos momentos de obediencia se pueden volver momentos sagrados, así como el de José. En el momento que el ángel le dijo, toma a María como tu mujer, se despertó del sueño e hizo como el ángel le había dicho. Y eso se convirtió en un momento que hoy nosotros estamos comiendo el fruto de la obediencia de José. Me pregunto, ¿cuántas personas podrán comer el fruto de nuestra obediencia? ¿Cuántas personas pueden ser bendecidas? Porque en un pleito Dios nos inspiró a callarnos la boca. Porque en un conflicto Dios nos inspiró a ser humildes. Porque en un momento de adversidad Dios nos inspiró a seguir creyendo y obedecimos. Y esa obediencia, créeme, es poderosísima. Porque amigo, no tienes idea de lo que Dios puede hacer a través de un momento de obediencia. Por eso, ¿qué te está inspirando Dios en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios te está impulsando a obedecer? ¿Dejar algo? ¿Dar algo? ¿Hacer algo? ¿Compartir algo? ¿Perdonar a alguien? ¿Hablarle a alguien? A veces pensamos que esta temporada es temporada de relax, cierro ventanilla del cristianismo y no.
El cierre de año, se los puedo decir, son los días más importantes para obedecer. Por eso creo que Dios cada fin de año trae a memoria lo que fue el nacimiento de Jesucristo. Esta historia que la hemos vuelto tan casual y que asumimos que la sabemos, pero cuando entramos en profundidad en ella, podemos encontrar tesoros. Y uno de ellos, para mí, uno de los más poderosos, es el ejemplo de José y su obediencia. Hoy sé que Dios te está llevando, te está inspirando para obedecer en cierta área. Tú sabes cuál. Y a lo mejor has dicho, Señor, pero háblame, confírmame, dime más detalles. Te digo algo, no va a pasar. No va a haber confirmación. No va a haber detalles. No va a haber confirmaciones sobrenaturales. Dios ya te dijo, haz esto. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer inmediatamente aunque no entendamos completamente? ¿Vamos a asumir el hecho que la responsabilidad nuestra es la obediencia y ya Dios se encarga del resultado? ¿Vamos a poder recibir el concepto de que no necesito toda la información para obedecerle a Dios? Y yo creo que en estos próximos segundos, estos momentos se pueden convertir en un momento sagrado. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y si tú dices, pastor, creo que Dios está inspirándome a que yo haga algo, y le he dado vueltas, inclusive me he escudado en las festividades, pero creo que tengo que obedecer. No sé con qué tenga que ver, con una relación, con una acción, con una persona, pero sí es un momento de obediencia que vamos a tener. Disfrútenlo.